Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Buenas noches, Lick. Buenas noches. La clase está siendo grabada. Bien, entonces hoy nos toca practicar. No sé si tienen algún ejercicio propuesto referente a cuadriláteros. Buscamos ejemplos. Licenciado, los ejercicios que vamos a realizar son del 1.9. Creo que sí, vamos a ver. Sí, Sí, de esa. Ok, gracias. No sé por qué me cuesta escribir. Bien, cuadriláteros. Dice... El 4 y el 5, uno de esos dos, digo yo, como sugerencia. ¿Cuál de los dos? Va, por el 4 empecemos. Bien, entonces dice, dada la figura, hacemos la figura, es un cuadrilátero con segmentos AB, A, B, C y D. Ay, Dios, ¿por qué no escribo esto? Y D. Eh, es un cuadrilátero. Luego, AC. AC mide lo mismo que AB. De hecho, es AB mide lo mismo que AC. Y AC mide lo mismo que BC. Hasta aquí, hasta estos datos, sabemos que esto es un cuadrilátero y sabemos que puede ser un trapezoide. Si no nos dicen que las rectas son paralelas, no podemos, no podemos asumir que sea un paralelogramo, ¿verdad? Nos dicen que tres segmentos son congruentes: AB, BC, AC y BC. BC es la unión de, es una diagonal, de hecho. Esos son los tres segmentos congruentes. AB con AC y con BC. Forma un triángulo equilátero ABC, ¿verdad? Bien, BD con CD miden lo mismo. BC, no, perdón,
D con CD, con el segmento CD miden lo mismo. No es que los 5 segmentos miden igual. Ahorita solo me dicen que BD mide lo mismo que CD. O sea que miden diferente a los otros 3. No me están asegurando que miden igual. Luego que el ángulo D es recto. El ángulo D es recto. Encontrar las medidas de X y Y. X es el ángulo B. Entonces me piden la medida del ángulo B. Y la medida del ángulo X es BCD, ¿verdad? BCD. Esos dos ángulos me piden. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Creo que por la parte que dice de los segmentos, ¿verdad? Que como del triángulo ABC, como es equilátero, los 3 lados son iguales, entonces los 3 ángulos también son iguales. Bien, entonces empecemos ahí, como dice el compañero. Solución. El triángulo ABC es equilátero. Triángulo ABC es equilátero. Entonces, perdón, hay que poner paso 1. Paso 1. Triángulo ABC es equilátero. Con ese paso 1 puedo sacar muchas conclusiones. Segmentos congruentes, ángulos congruentes. Puedo sacar varias conclusiones, ¿verdad? En este caso sería la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C miden 60 grados. La medida del ángulo A más la medida del ángulo mide 60 grados. También la medida del ángulo B. En este caso sería, bueno, siempre hablando del triángulo rectángulo, no lo voy a poner como paso 2, siempre como el paso 1. Voy a borrar aquí. Entonces sería ángulo B 60 grados y ángulo C también 60 grados. Recuerden que el ángulo C y el ángulo B pertenecen al triángulo ABC, pero en la figura, en el cuadrilátero, el ángulo B y el ángulo C son dos ángulos, ¿verdad? Recordemos eso. Y ese es el paso 1. En el paso 2, el triángulo BCD, BDC, no es equilátero, ¿qué es? Isósceles, Y también es triángulo Triángulo rectángulo. rectángulo. rectángulo e isósceles al mismo tiempo. Entonces, de aquí puedo sacar más conclusiones. Por ejemplo, que el ángulo Los D ángulos, mide 90 los ángulos, grados. los ángulos serían congruentes de 45 grados, ¿verdad? Los ángulos opuestos a los Sí, lados congruentes. ajá. El ángulo D mide 90 grados. El ángulo B mide 45 grados, como dice el compañero. Y el ángulo C también me diría 45 grados. Pero recuerden que este ángulo C y B son del triángulo, del segundo triángulo, ¿verdad?
En la figura, el ángulo C y B es la suma de los dos triángulos, de los ángulos de esos vértices, ¿verdad? En cada vértice. En cada vértice hay dos ángulos. Cada vértice hay dos ángulos. Bien, entonces ya tienen las medidas de B y C y bueno, ya tienen, con esos datos ya pueden encontrar las medidas que les piden. La medida de B sería igual a la medida de B del triángulo 1. Así lo voy a escribir. ¿Ve? La medida la medida B del triángulo 1 más la medida de B del triángulo 2. Esa sería la medida B del cuadrilátero. Aquí estoy encontrando la medida del cuadrilátero. Entonces aquí le voy a poner un cuadrito como cuadrilátero. La medida B del cuadrilátero es igual a la medida B del triángulo 1 más la medida B del triángulo 2. Entonces la medida B del triángulo 1 es 60 grados y la medida B del triángulo 2 es 45 grados. Entonces la medida B al final mediría 105 grados. Bien, ya tengo una de las medidas que me pide. En el dibujo dice la medida Y, pero es lo mismo, la medida B con la medida Y. Y en el dibujo dice la medida X. Bueno, este sería la primera medida, la suma de estos dos angulitos. Y otra medida es la suma solo de solo ese angulito de ahí. Ese es el ángulo C, lo que me pedirían, ¿verdad? Entonces en el paso 4 sería la medida del ángulo BCD. Es lo mismo que decir la medida del ángulo C, pero del segundo triángulo. La medida del ángulo C, del triángulo 2. Y eso mide 45. Esas son las medidas que nos pedían, 105 y 45. ¿Cuál otro? El 5 habían dicho. Y entonces tenemos un cuadrilátero, no sabemos qué es todavía, solo lo dibujamos. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? No sabemos. Pero sí sabemos que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Un lado se llama AD, otro lado se llama DC, otro lado se llama CB y el otro BA. Luego tenemos una diagonal llamada AC. Tenemos una diagonal AC. Recordemos que las diagonales es la unión de dos vértices, ¿verdad? Obviamente, si unimos el vértice A con el vértice B, no le podemos llamar diagonal, se llama lado del cuadrilátero. Y si unimos el vértice A con el D, no le podemos llamar diagonal. En este caso también se llamaría lado del cuadrilátero. Lo único que podemos llamar diagonal es un segmento que no sea un lado del cuadrilátero, pero que se una, que sea la unión, perdón, de dos vértices. Eso es bastante importante. Debe ser la unión de dos vértices para que sea diagonal. Al contrario, no. Por ejemplo, yo puedo formar este segmento que no es vértice, llamado BE. No es vértice, porque no se unen dos diagonales, de hecho, solo una perdón. No se unen dos vértices, de hecho, solo un vértice aparece ahí, ¿verdad? En BE. Y también existe el FD. El FD.
Existe el segmento FD que no es vértice. Bien, ahora los datos. Dice, ABCD es un cuadrilátero. No era necesario decirlo porque se sabe que un cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces, está de más decir que ABCD es un cuadrilátero. Lo que sí importa es el segmento de F perpendicular a C. Otro dato importante es BE perpendicular a C. Otro dato importante es AE congruente con FC y BC congruente con AD. Verificar que el segmento BE es congruente con DF. A mí todavía no me carga, Lee. Ajá. A mí tampoco. Igual no se ve nada. Ok. Vamos a ver cómo estamos con el internet. Ahorita aparecieron. Sí, pero voy a conectarme a otra red. Vamos a ver si no altera esto. No sé si todavía estamos en línea. Sí, yo estoy en línea. Sí, sí. Sí, Bien, me conecté a otra red. Vamos a ver si con esta funciona. Hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Se ve todo. Se ven las conexiones suyas, más bien. Conexión de Wi-Fi es lo que miramos. O sea que siempre estamos. Se supone que ya estoy compartiendo información. ahora sí, Ahorita sí, ya. Ahora sí. Pero igual está lenta la transmisión de la imagen en comparación con lo que yo transmito. Bien, y porque ya rato estaba aquí. Ahora avancemos. Dice que DF con AC forman un ángulo recto. Entonces identifiquemos a DF y AC. DF y AC. Entonces es un triangulito que forma un ángulo recto, ¿verdad? Luego BE con AC también forma otro ángulo recto. Entonces ahí hay otros triangulitos. Hay 4 triangulitos, de hecho, ahí. Con esos 4 ángulos rectos formo 4 triangulitos rectos. AE mide lo mismo que FC. AE mide lo mismo que FC. Y BC mide lo mismo que AD. Prácticamente ahí, si yo estoy viendo demasiados triángulos, lo que estoy queriendo visualizar prácticamente es semejanza o congruencia de triángulos, más congruencia que semejanza.
Y más si estamos hablando de cuadriláteros, recuerden que en cuadriláteros siempre se dividen en triángulos. Los cuadriláteros van a ser varios triángulos dentro de un cuadrilátero. Se pueden dibujar varios triángulos dentro de un cuadrilátero. No sé si me parece que en las pruebas de aptitud les mencionan cuántos triangulitos se pueden dibujar en un cuadrado, en un cuadrilátero. Creo que son tipos de preguntas que se hacen en un examen de admisión. Aquí vemos 4 triángulos dentro de un cuadrilátero. Estamos estudiando los cuadriláteros, pero si nos dibujan triángulos dentro de los cuadriláteros, también tenemos que tener conocimiento sobre los triángulos. Y efectivamente tenemos conocimiento, sabemos de semejanza y sabemos de congruencia. Probemos con congruencia. ¿Cuáles serían los triángulos que nos interesan? El triángulo Podría ser ABE ABE. y Ujú, ese CDF. mismo. ADF. Eso diría yo. CDF. ABE y CDF. ABE y Y CDF. CDF. Ajá. Sí, puede ser. Puede ser. Bien. A eso los pondríamos a buscarle las correspondencias. Sí, se puede, pero solo estoy analizando algo. Recordemos que un cuadrilátero cualquiera, las únicas 2 propiedades que tienen, lo habíamos mencionado en la clase anterior, era que antes estábamos queriendo denigrar al pobre trapecio, pero al final salió con 2 propiedades. ¿Cuáles eran? Vea, al trapezoide, perdón, queríamos denigrar. ¿Cuál es? Que Que posee una, ambos que complementos. una diagonal lo dividía en 2 triángulos. Ajá, una diagonal lo dividía en 2 triángulos y la segunda, que los Que ángulos tiene internos suman 180 grados. 360 grados. 360. Bien, no sé si no sé, se escucha como entrecortado algunas voces, no sé si es mi internet o mi voz se escucha bien. No, su voz se escucha bien, yo también escuché la de los compañeros así cortada también. Sí, yo también. Todas Bien, las voces se escuchan entrecortadas. y la mía, me preocupa más la mía. La suya se escucha bien. Ah, bueno, es que a veces creo que las demás se escuchan entrecortadas es por mi internet, pero si no, a lo mejor es otra cosa. Bien, entonces este cuadrilátero sabemos que tiene 2 propiedades, que es que divide 2 triángulos, 2 triángulos, se divide en 2 triángulos y que La suma de sus ángulos internos da 360. sí, la suma de sus ángulos internos da 360. Bien, segundo, si tuviera lados paralelos, podríamos decir que es un trapecio. Podríamos decir que es un trapecio. Ahora, un paralelogramo que tuviese 2 lados congruentes, en este caso los lados BC y AD son congruentes. ¿Qué podríamos decir de eso? Vemos las propiedades del paralelogramo. Dice los lados opuestos de un
de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un paralelogramo. Es un paralelogramo. Si los lados opuestos. Pero ahí solo nos dan dos lados opuestos. Si dos lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Si dos lados opuestos de un cuadrilátero. Bien, aquí solo tenemos la seguridad de que son lados congruentes, lados opuestos congruentes. Pero no sabemos si son paralelos. No sabemos si son paralelos. Creo que ahí va más enfocado a triángulos, Inge, porque están pidiendo, la pregunta es si BE es congruente a DF. Bien, entonces comparemos los triángulos. Ustedes me mencionaron que comparara los triángulos pequeñitos, pero me cuesta comparar los triángulos pequeñitos, les diré. Voy a comparar, prefiero comparar los triángulos más grandes, los que están en color verde. Bien, entonces si comparo los triángulos grandes, tengo que comparar lados, por ejemplo. Quiero probar la propiedad LLA. LLA, esa propiedad. LLA. Entonces, ¿cómo lo haría? Quiero probar dos lados de un triángulo que sean congruentes. ¿Cuáles serían los dos lados de dos triángulos diferentes que sean congruentes? Sería BC con AD. Ajá, AD con BC. Sí. Por BC. Ah, no, al revés, ¿verdad? BC con AD. ¿Por qué? Por dato. Sí. Dato. Número 2. Licenciado, Ángulo F y ángulo E, 90, a ver, serían de 90 grados. Ángulo F. La medida del ángulo F de un Del triángulo. ADF. Ajá. Del primer triángulo. Del triángulo, no, sería del triángulo de arriba, sería el ángulo E. Correcto. Ajá, y el triángulo de abajo sería el ángulo F. Estamos analizando los triángulos en color verde. Sí. Miden 90 grados. Ángulos rectos, ¿verdad? Ángulos rectos. Ángulos rectos. Bien, ¿qué más? Lick, el segmento S y AF están contenidos en la misma diagonal también. SC y AF sí, están contenidos en la misma diagonal. Entonces son congruentes, correspondientes. No son congruentes. Semejantes. O puede que Son sí sean opuestos. congruentes. Puede que sean congruentes, pero no sabemos si son congruentes o no. Semejantes, se le diría. O No, tampoco sabemos si son semejantes. Ni son Solo correspondientes nos dice tampoco. los triángulos pequeños, ¿va? Miren, por ejemplo, si Solo yo nos les están digo, diciendo que son congruentes, pero los de los triángulos pequeños. ¿cuánto mide AF? ¿Qué me dirían ustedes?
Que es congruente a ese. No, ¿cuánto sé mide cuánto mide. AF? ¿Cuánto mide? No, en segmentos, en segmentos. AE más EF. E más EF. AE más EF, ¿verdad? Ahora, AE más EF. Por suma de segmentos, pongámosle aquí, suma de segmentos. Suma de segmentos. Ay, man. Ahora, el 4, ¿cuánto mide CE? Lo mismo, CF más FE. CF más FE. Bueno, me faltó un dato. Voy a borrar el paso 3. Me faltó un dato antes. Si no, no puedo demostrar el paso 3. Sería AE. ¿Cuánto mide FC? Es igual a AE AE, ¿por qué? por dato. Por dato. Por dato. Ese paso me faltó. Ahora sí añado los que ya tenía, que era, les pregunté primero por... Bueno, voy a escribir primero CE. ¿A qué es igual CE? A CF. CF más FE. O FC, vaya, pongámosle. FC más FE. Por suma de segmentos. El 5 sería AF. Es igual a AE más F AE y EA. más EF, ¿verdad? O FE. Y noten que siempre por suma de segmentos. Y noten que AE, siempre en el paso 5, habíamos dicho que era igual a FC. Y FE, pues no habíamos dicho nada, entonces solo lo copiamos. Y aquí es igual lo que está en naranja. Es igual a CE. Si ustedes suman esto que está aquí, ¿a qué les va a dar? Les va a dar igual al paso 4. Entonces al final este es por paso 4. Paso 4. Este resultado CE es la suma de FC más FE. Eso es lo que daba en el paso 4. FC más FE es igual a CE. ¿Y de dónde salió este FC? Del paso 3. FC es igual a AE. Aquí ponemos paso 3. Entonces, en conclusión, llego a que AF es igual a CE, que es lo que yo quería demostrar. O sea, el compañero había dicho que AC y FC estaban contenidos en la diagonal, son semejantes, pueden ser. Sí, pero ahorita acabamos de demostrar que son congruentes. No eran semejantes, eran congruentes. Sí, son semejantes. Pero es más que semejantes, son congruentes. Ahora sí, ya puedo demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, por propiedad, el triángulo, ¿cómo se formaría un triángulo con estos datos de aquí? Donde aparezca el vértice B, el vértice C y el vértice E. Podemos ponerlo BCE, pongámoslo así, BCE. Con estos dos, con el paso 1 y con el paso 2, podemos formar el triángulo BCE.
y con los otros dos datos podemos formar el triángulo ADF. Ahora verifiquemos las congruencias. Las correspondencias, a ver si está bien. Sería, si son congruentes, tenemos que decir que BC mide lo mismo que AD. BC. Sí. Es correcto, está por dato. Está por dato, está en el paso 1. Podemos decir que C igual a CE DF. igual a DF. CE igual a DF. ¿Podemos decir C. eso? No. La correspondencia ¿verdad? sería DAF, creo. No, pero por eso es que estoy queriendo hacer esto con ustedes. ¿Verdad No, que no no, podemos verdad? decir. Entonces No. tenemos que cambiar los vértices No. en el segundo triángulo. Tenemos que cambiar los vértices, la posición de los vértices. Para que CE, según el dato, CE tiene que ser igual a AF, DAF. según el paso 5. Según el paso 5, CE tiene que ser igual a AF. Entonces, tendría que cambiar la posición el vértice A con el vértice D, ¿verdad? En el segundo Sí. triángulo. Sí, porque al final AD con DA es lo mismo. Sí. Solo por eso es que lo hice de agrede, la verdad, para que lo vieran esa parte de ahí. Es que yo quiero que ustedes aprendan a cambiar los vértices. ¿Cuál era? Ya ni me acuerdo cuál era. DA, ¿verdad? DA. DAF. DA. Yo quiero que ustedes aprendan a cambiar los vértices una vez que concluyan. Ustedes pueden hacer el paso 6 y creer que está bien, pero no puedo poner aquí por propiedad ALA, ALL. No puedo escribir esa propiedad si no estoy bien con la correspondencia. Ahora otra vez verifiquemos las correspondencias. BC mide lo mismo que DA. Sí. Sí, paso 1. Paso 5. CE mide lo mismo que AF. Sí. Sí. Y paso 2. El ángulo E mide lo mismo que el ángulo F. Sí. Sí. Sí, entonces ya comprobé los pasos que ya tenía antes. Ahora ya puedo concluir. ¿Por qué propiedad esos dos triángulos son congruentes? Lado, LLA. lado, ángulo. Ajá. Por esa propiedad. Noten que antes había escrito los vértices de otra forma y no dio al comprobar los pasos 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Eso es lo que quise comprobar con esta congruencia. Los pasos 1, 2 y 5. Pongámosle aquí paso 1, Sí. 2 y 5. Ahí está LLA. Paso 2, 1, 2 y 5. En ese orden no, ¿verdad? Tendría que ser 1, 5 y 2 en ese orden para que sea LLA. Pero se entiende. Bien, entonces ya que tenemos Entonces, congruencia de triángulos, ¿mande? con esa correspondencia ya podemos contestar arriba que los extremos BE con DF, las Sí, correspondencias. exacto. 7 sería BE por correspondencia, exacto. BE con DF, exacto, por correspondencia. Así, tal cual como lo dijo el compañero. BE es Ingeniero, congruente con DF por correspondencia. ingeniero, entonces es válido ese postulado de congruencia LLA. Sí, Es que no aparecía en el libro y estaba verificando y déjeme verificar. aparece uno que es LAA, pero no LLA. Permítame. Es de congruencia, ¿verdad? B con semejanza. LAA.
Es de semejanza. Sí, ahí tendría que ser. Es de semejanza. Permítame entonces. Vamos a corregir algo aquí. No, pero ahí entonces podría ser lado, ángulo, lado. Porque ya dijimos que BE igual a DF. BE igual a... No, DF, entonces ya. eso... No, pero el paso 6 estamos atrapados todavía. No podemos llegar al paso 7 sin resolver el paso 6. Bien, hasta ahorita solo tenemos semejanza. No tenemos concurrencia, sino semejanza. Entonces el paso 7 ya no sería correspondencia, sería otra cosa. Tenemos que encontrar una proporción. Entonces voy a dividir... Licenciado, ¿y si verificamos que BEC con ADF son congruentes porque tenemos dos lados y un ángulo? Y luego con eso nos va a dar de que B y E son, si nosotros postulamos podemos decir de que esos son congruentes, BE y FD van a ser congruentes. Pero ¿cómo dice usted que demostremos ahorita qué ángulo? ¿Cuál es ángulo? Porque los dos triángulos de verde que tiene con verde, ¿Sí? porque tenemos dos lados que son iguales y también tenemos un ángulo, si no me equivoco. Pero no, perdón. Sí, porque debería ser FD debería ser el que es congruente, ¿verdad? Perdón, creo que no funciona. Pero el paso 6, la correspondencia está correcta de los dos triángulos. Lo único que no sería el postulado LLA. Licenciado, Sería ALL. Mande. bien. ¿Cómo se llama? Y si lo hacemos por ángulos internos, en cuestión de BCA, el ángulo BCA es congruente con el ángulo CAD por alternos internos, entonces podríamos hacerlo por el postulado lado, ángulo, lado. Ángulo. Lado, ángulo, lado. Entonces, Lado, licenciado, ángulo, perdón. Lado, ángulo, lado, significa que el ángulo está en medio de dos lados. ¿Cuál sería el ángulo que va a analizar? Bueno, el ángulo que le dije sería BCA con el ángulo CAD por alternos internos, porque ambas son paralelas. No nos dice que sean paralelas a AC y AD. Sí, No, no no, dice. BC con AD son paralelas. No son paralelas. ahí está. ¿En serio? Ah, no, sí, tiene razón, yo me confundí. Miren, Es que, el paso Dale. 6, son congruentes, son semejantes, pero no son no es el procedimiento para demostrar que son semejantes. Entonces voy a borrar el paso 6. Vale que el paso 7 no Sí. era nada. Sí, yo me confundí, perdón, yo tenía entendido de que eran paralelas, disculpa. Bueno, voy a escribir el paso 6 más abajito. Es que necesito demostrar el paso 6 primero, porque ahí estamos en problema. Después ya el paso 7 se da por sí solo, ya van a ver cómo. Solo quiero que vean primero que demuestren el paso 6. Lo voy a volver a escribir aquí. BCE es semejante con DAF. Okay. La propiedad es ALL.
Ahora, antes habíamos escrito LLA, pero en el libro aparece el ALL. Ahora, el paso 6 se va a convertir en otra cosa. Entonces, no sería paso 6 aquí, sería paso 7 ahora. El paso 6, vamos a hacer la correspondencia, la proporción. La proporción sería BC, BC BC lo vamos a dividir ¿con quién? Con DA. Para hacer una razón. Primero creamos una razón. BC lo vamos a dividir con DA. DA. Y lo podemos dividir porque son datos. Están en el dato 1. Perdón, en el paso 1. BC con DA. Los puedo dividir. ¿Y cuánto va a dar este número? 1. 1, ¿verdad? Porque es el mismo número. Estoy dividiendo un número entre el mismo número. Y la otra razón que puedo dividir es CE entre AF. Está en el paso 5. Y también me va a dar 1. ¿Por qué me va a dar 1? Porque son Que iguales. son congruentes. Porque son iguales también. Obviamente no es igual a este, pero la razón sí dan iguales las razones. Esta razón da 1 y esta razón da 1, aunque sean con números diferentes. Entonces, ese paso 6 me demuestra el paso 7. Aquí ya pongo ahora paso 7. Esto ya es proporción o segmentos proporcionales. Segmentos proporcionales. Ahora sí, ya estos dos triángulos son congruentes por el paso 6 y paso, perdón, en orden sería paso 2, el ángulo, paso 6. Bien, ahora ya sé que son proporcionales. Con que ya sepa que ellos que son proporcionales, puedo crear otra proporción, otro segmento proporcional. Puedo elegir otra vez BC entre AD sin ningún problema, porque yo sé que me va a dar 1. BC sobre AD sin ningún problema, porque yo sé que me va a dar 1. Y puedo elegir lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? BE. BE sobre DF. DF. BE sobre DF. ¿Por qué? Por segmentos proporcionales, ¿verdad? Ahora, como la anterior me da 1, entonces aquí me va a quedar solo BE entre DF. Pasen a dividir ese DF al otro lado. Les va a quedar que DF es igual a BE. Eso es lo que me pedían. Me dio 1 porque por el paso 1. Aquí me dio 1 por el paso 1. El paso 1 dice que el número BC es el mismo número que AD. Y si divido dos números iguales, vaya, imagínense que BC valga 10, AD también mide 10. Y 10 entre 10 es 1. Si BC mide 5, AD también mide 5 y 5 entre 5 es 1. Por eso es que vale 1, ¿verdad? Y aquí solo es despeje al final, puro despeje.
También esto, los dos valen 1, solo que no es necesario escribirlo. En el paso 6. Si quieren, sí, ¿verdad? Es Solo para necesario apuntar. hacer ese paso de despeje para demostrar. Yo diría que sí. Porque lo que piden es esto, pues. Que DF es igual a FD. Miren que yo demostré que DF es igual a BE y no usé triángulos congruentes, sino con semejanza de triángulos. En clases anteriores les había mencionado que los triángulos semejantes pueden ser congruentes. Pero, no, ¿cómo es? Los congruentes son semejantes. Los congruentes son semejantes. Pero aquí no puedo, no, con los datos que me dieron no pude demostrar la congruencia, pero sí pude demostrar la semejanza. Que coincidió que sea congruente, sí. Ahora puedo concluir que son congruentes. ¿Por qué puedo concluir que son congruentes? Por la Puntito. El triángulo. Porque la medida de sus lados es igual. Exacto. Ahora sí ya puedo concluir que son congruentes. DAF por la propiedad lado, lado, lado. Eso sería el paso 1, el paso 5 y el paso 8. Ahí están los 3 lados iguales. Paso 1, paso 5 y paso 8. No, el paso 8 lo demostré con semejanza de triángulos y el paso 9 concluí que son congruentes. Yo ya tenía una intuición de que eran congruentes, pero me había equivocado. No tenía una propiedad o un postulado válido para demostrar que eran congruentes, pero sí tenía un postulado para demostrar que eran semejantes. Entonces demostré que eran semejantes y con eso demostré que eran congruentes al final. Lick, pero podemos dejarlo hasta el paso 8, porque ya ahí Sí. encontramos lo que nos pidieron, ¿verdad? Sí, en el paso 8 es lo que nos piden, por eso lo tengo resaltado o remarcado. Es la respuesta, subrayado. Paso 9 no está subrayado porque solo es una... Me hice de más, trabajé de más, por decirlo así. Solo era un puntito extra. Sí, solo era para que alguien se ganara un puntito extra. No sé, la persona que dijo que LALL no era congruencia también se merece un puntito ahí. Tal vez está todavía en clase. Si no, no lo preocupo. ¿Cómo llevas el recuento de los puntos, Inge? Porque No, yo les dije que ustedes me van a tener que recordar. Ustedes apunten en sus cuadernitos en qué momento intervinieron, en qué clase intervinieron. Yo tengo Y como apuntado están las fecha y hora. grabaciones, solo las buscamos y ya. Ingeniero mencionó que un puntito al que le había mencionado que no era congruencia. Sí. No recuerdo. Bueno, entonces voy a apuntar. Bien. Entonces, fíjense que con la sección anterior ahora me adelanté más porque logré ver, empezar el otro tema de áreas, de triángulos y cuadriláteros. Entonces me quedé un poco más atrás ya. Los ejemplos que resolví con la sección anterior los resolví en media hora, pero fue más que todo porque no participaron, entonces como que solo hablé yo solito. ahorita no vamos a seguir entonces.
No sé, para alcanzar a la demás sección, no sé si todavía se pueden conectar por lo menos una media hora más. No, Pues por yo, mí no hay rollo. yo diría que sí. Podríamos, y de paso, ¿no creen que podríamos quedar de acuerdo si de repente el sábado podríamos tener una hora extra o dos en la no Pero, se tarden? compañera, pero es que tienen que ser todos los de la sección, según tengo entendido. O sea, no solo nosotros, también los de la otra sección. Sí, es que Ahorita vemos pensaba 30 que conectados, 29 ya se fue voto. lo que pasa es pues yo sé que todavía queda mañana para quedar de acuerdo, pero tengo la impresión que un sábado en la tarde noche la mayoría ya estaría saliendo de trabajo, si acaso, o pues dedicar un poco para esto. Solo era una idea. A mí la votación salió 49 a favor y los que no opinaron, el ingeniero dijo que lo iba a tomar como a favor, entonces eran como 70 y algo. Ve, lo iba a Al tomar revés, como en contra. como que no en Así contra, como dijo no. usted. Ah, en Licenciado, contra. Ah, no estamos la pero mitad más así, uno. licenciado, pero así como dice la compañera, bueno, yo creo que más bien, más que todo es como un reforzamiento, como un apoyo que usted nos quiere dar, ¿verdad? Para lograr cubrir los temas, porque entonces yo creo que si usted deja una hora estipulada, vaya, por ejemplo, así como dijo la compañera del sábado, el sábado a las 5 me voy a conectar y les voy a dar clase, entonces los que estén interesados, que se conecten, pues. También. Y igual usted también la grabación la va a subir, pues. Y los que estén interesados que la miren. Yo, en mi opinión, ¿verdad? Porque Pero, ya es fuera de nuestro horario de estudio, por Ya. ejemplo, entonces es algo voluntario, creo. ¿Verdad? Y yo creo que la pero, mayoría estamos interesados. Bueno, sí, disculpe, Ajá. sí. pero también, Sí, eso sería algo de interés. Pero ¿Por primero qué? sería Sí, el porque siempre van a haber personas que van a estar de acuerdo y otras que no, pues, ¿verdad? Pero al final a todos nos interesa, pues, porque no queremos pasar la clase, ¿verdad? Entonces yo creo que si ya lo deja opcional a los que se quieran conectar, yo le aseguro que por lo menos yo voy a ser uno de los que va a estar conectado. Ya me puede ir a las 12 de la noche que me conecte, no importa que vaya Yo velado a igual, trabajar, yo ¿entiendes? Entonces, también, habemos varios que sí, pues, El sábado dicen ustedes. el sábado, el ya de, domingo, el día que o solo usted... que usted no quiera trabajar. Sí, estaría bien. también, Miren, solo faltaría circunferencia, faltaría áreas y faltaría volúmenes. Pero son los temas más pesados y, no, y lo pueden notar ustedes en las guías, ¿verdad? Que Sí, están hombre. resolviendo. Sí, y es mejor No, avanzar ahorita en la porque, guía de las por ejemplo, pesadas son por hasta ejemplo, los, hasta los sí, es que en ángulos. la guía, aquí los vemos hasta los individuales. ángulos. Aquí vemos individuales los temas, Lick, pero en la guía, por ejemplo, en la guía nos vienen combinados todos. Ahí ya Entonces, vienen. sí, hombre. Y Y yo, en el por examen también ejemplo, vienen combinados. También difícil. imagínese. Entonces, digo yo, ¿verdad? Que, como le digo, si usted lo deja opcional, ¿verdad? Porque ya es algo que usted está haciendo para apoyarnos, porque es de su tiempo también. Sí. Si usted deja una hora estipulada y un día específico, usted solo lo comunica, pues. Y los que estén interesados que se conecten, ¿verdad? Yo, en mi opinión, ya 20 o 30 que estemos, pues ya es ganancia, pues. Bien, entonces el sábado les voy a mandar un enlace entonces. Ah, excelente. Y hoy y mañana Está bueno. vamos a continuar así a la par, o sea, la sección de las 5 a la par con la sección de las 4, de las 7, hoy y mañana. Y Mañana ahorita hay no vamos a clases. seguir. Sí, por eso, hoy y mañana. Vamos a continuar Ah, a la ok. par. A las 5 ya avancé hasta Arias, entonces con ustedes tengo que terminar hasta Arias también. Mañana haríamos ejemplos de Arias y ya sería un buen avance. Ya para el sábado ya tendríamos un buen fundamento para empezar circunferencias, para comenzar área sombreada. De hecho, hay dos temas de áreas, lo que vamos a ver hoy y áreas sombreadas, que es la combinación de todas las áreas. De hecho, faltan bastantes temas, no sé cómo, ya solo faltaría mañana y los 4 días de la otra semana. Pero mañana Sí, hay pruebas. es necesario conectarnos aparte.
El sábado Sí. les mandaría un enlace de invitación, entonces. No sé a qué horas prefieren. Está bueno. A su tiempo. Para los que trabajan, ¿no? Es que yo lo que quiero es que se conecten la mayoría por mi Ah, tiempo. la mayoría La estamos prueba de libres los mañana, sábados ¿cómo en la tarde. quedaría? En la tarde, entonces. Bueno, Yo digo, porque yo no trabajo el sábado, pero pero hay hay otros muchos que sí. sí, hay muchos compañeros que trabajan mediodía o trabajan el día entero, ¿verdad? Por lo menos hasta las 4 creo que trabajan, entonces no sé si a las 5 o 6 o a las 7 también a la hora de la clase. En la De tarde 5 a creo 8. que, sí, yo creo que en la tarde se conectarían bastante, pues. Voy Porque hay a, muchos voy que a trabajan. subir otra encuesta para preguntar en qué horario sería bueno y donde esté la mayoría, voy a Así. voy Bueno, a mandar un enlace. bueno, sigamos pues con el tema que viene. Pregunto nuevamente, si mañana hay que ver temas, ¿cómo queda la prueba? De 5 a 9 va a ser y de cualquier hora la puede hacer uno. Ey, es cierto. Buen punto, ¿no sabes, compañero? Es que con la prueba solo es 1 hora y yo puse la prueba que esté visible para ustedes a partir de las 5 y que termine a las 9. La clase solo es 1 hora. Significa que tienen las demás horas entre las 5 y las 9 para hacer la prueba. No, por eso preguntaba del horario para que estemos claros que de 5 a 9 va a estar abierta la prueba, pero la clase va a ser de De 7 7 a 8, digamos. a 8, exacto. Y puedo hacer que la prueba, voy a hacerlo mañana, puedo hacer que la prueba sea de 4:30 a 9:30 para que tengan ahí un respirito ahí. Excelente. Pero siempre Uno aparten aspira a su hora matar, para la prueba. Siempre aparten su hora, sea como sea, para la prueba. No vayan Entonces a que 4:30, no 9:30. choque. Sí, que no choque con las clases. Está bien. De hecho, no he hecho la prueba, esto está complicado, me cuesta. Estoy queriéndola hacer en el campus virtual, porque fácilmente la puedo hacer como así, como la tarea, solo mandarles un archivo PDF, pero no quiero hacerlo así. Pero la va a dar en 5 minutos porque dijo que era fácil. Sí, es fácil, es de los segmentos y de los... Pero escribirlo en el campus virtual es complicado para mí, porque me salen errores. No es tan sencillo. Profesor, pero fácil desde nuestro punto de vista, por favor, porque fácil desde su punto de vista es otro nivel. Uy, sí, hombre. Como los de la Son guía, heavy. escoja de la guía. Escoja de la guía, licenciado. Ya me Sería quedé sin como hojas blancas, difícil. más bien, y no he terminado ni el primer ejercicio. Sí, de todos Yo creo que modos, sigamos, compañeros, para nadie ha hecho que uno. avancemos. Sí, hombre, ya llevamos como 15 Sí, minutos platicando aquí. Es mi Pues ya son tercera las vez 8:10 ya. es mi tercera vez que llevo geometría. La primera vez cuando fui estudiante, la segunda vez cuando di clase y ahorita. Y somos el mejor grupo. Bien, por los momentos sí. Bien, la sección 1.10 siempre de geometría plana y del espacio sería área de triángulos y cuadriláteros. Cabe mencionar que una región, antes de mencionar que es una región, quiero mencionar que si tengo dos puntos colineales, forman una línea, ¿verdad? Ahora, si genero otro punto colineal, si genero otro punto no colineal, entonces forma un plano. Este plano tiene un nombre, ¿verdad? Se le llama triángulo. Tengo otros dos puntos colineales, formo una línea. Tengo dos puntos no colineales. Tengo dos puntos no colineales y los uno y forma otro plano diferente. Son dos planos diferentes, A, B, C y D. Ese plano se llama cuadrilátero. Entonces tengo dos regiones planas diferentes.
Una se llama triángulo y otra se llama cuadrilátero. Son las figuras que hemos estudiado hasta el momento. Una región es los puntos que están dentro de los lados de las dos figuras planas. La primera figura plana tiene 3 lados y los puntos que están dentro de esos 3 lados se le llama región. Los puntos que están dentro de los 3 lados, es difícil dibujar los puntos, entonces yo voy a dibujar líneas. Y todas las uniones de esas líneas son puntos. Entonces, los puntos que se forman dentro de esa región son infinitos puntos. Dentro de esos lados, perdón, los puntos que se forman dentro de esos 3 lados se llama región. Otra región sería dentro de estos 4 lados. Entonces hay 2 tipos de regiones. Una se llama región triangular y otra región podríamos decirle que se llama cuadrangular. Una región triangular y una región cuadrangular. Son 2 regiones. ¿Qué es una región? Es la unión de varios puntos dentro de los lados. Si tiene 3 lados, pues es una región triangular. Y si tiene 4 lados, es una región cuadrangular. Entonces ya sabemos que es una región. Ahora, esa región tiene un valor. Obviamente, aquí en la figura parece que la región triangular vale menos que la región cuadrangular en la figura, pero según nos den los datos a nosotros, es posible que la región cuadrangular mida más que la región, perdón, que la región triangular mida más que la región cuadrangular. De cualquier forma, la región vale un valor, tiene un valor. ¿Cuánto es ese valor? Pues ese valor le vamos a llamar área. Entonces, el área es el número que representa a la región. Es un número que representa a la región. Todo lo que está en color negro es una región. Entonces, todo eso mide un número y eso se le llama área. Área es el valor que está dentro, perdón, es el valor de la región. Es un número real, positivo, que le corresponde a la región. Bien, antes de continuar con área, hablemos sobre alturas. Ya conocemos las alturas de un triángulo. Tenemos un triángulo. Un triángulo tiene 3 vértices, por ende tiene 3 alturas. Eso lo habíamos estudiado anteriormente con los triángulos, que si tiene 3 vértices, tiene 3 alturas. Una altura de un triángulo es cuando ustedes unen un vértice con el lado opuesto al vértice y que forme 90 grados. Eso es importante, que forme 90 grados. Las alturas tienen que formar 90 grados con respecto al lado opuesto. En un triángulo hay 3 alturas. No sé si es posible memorizarse eso para el futuro, para siempre, que un triángulo tiene 3 alturas. Después del triángulo hemos conocido figuras como los cuadriláteros. Y dentro del cuadrilátero hay 2 figuras importantes, una que se llama paralelogramo y otra que se llama trapecio. Recordemos que en el paralelogramo existen 4 tipos de paralelogramos. El paralelogramo propiamente dicho, que solo tiene 2 pares de segmentos paralelos, el rectángulo, que es un paralelogramo, pero con ángulos rectos, el rombo, que es un paralelogramo, pero con lados congruentes, y el cuadrado, que es un paralelogramo que a la vez es un cuadrado, que a la vez es un rombo y a la vez es un rectángulo. El cuadrado es la combinación de los 3, ¿verdad? Del paralelogramo, del rectángulo y del rombo. Los 4 son paralelogramos, o sea que los 4 tienen las mismas propiedades del paralelogramo. Entonces, al final, lo que nos interesa es estudiar al paralelogramo.
No al cuadrado, no al rombo, no al rectángulo, sino al paralelogramo. Veámoslo como un paralelogramo. Y un paralelogramo tiene dos alturas. Un paralelogramo tiene dos alturas. Un triángulo tiene tres alturas. Paralelogramo tiene dos alturas. Y un trapecio solo tiene una altura. Recuerden que el trapecio es de las familias de los cuadriláteros, pero es un cuadrilátero, perdón, pero diferente al paralelogramo. El paralelogramo tiene dos pares de lados congruentes, mientras que el trapecio solo tiene un par de lados congruentes. Solo tiene un par de lados congruentes, el trapecio. En el paralelogramo, como tiene dos pares de lados congruentes, paralelos, quise decir. El trapecio tiene un par de lados paralelos, mientras que el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. Porque tiene dos lados paralelos, entonces tiene dos alturas. El trapecio, solo por tener un par de lados paralelos, solo tiene una altura. ¿Qué es la altura? Ya sea en paralelogramo, ya sea en trapecio, en cualquier cuadrilátero, la altura va a ser la unión de dos lados paralelos. De dos lados paralelos. Es la unión de dos lados paralelos y que forman 90 grados. Ese segmento, esa altura tiene que formar 90 grados. Tiene que ser una recta perpendicular, un segmento perpendicular. Bien, dibujemos el paralelogramo. El paralelogramo tiene dos pares paralelos y otros dos pares paralelos. Ese es el paralelogramo. Si ustedes unen dos lados paralelos con un segmento, entonces pueden elegir el segmento de arriba, con el lado de arriba con el lado de abajo, y eso sería la altura, siempre y cuando forme 90 grados. Pueden elegirla desde cualquier punto, Pueden ser desde el vértice si quieren. Siempre va a ser la misma altura. Solo tiene una altura si unen dos lados paralelos. Si unen dos lados paralelos de tal manera que formen 90 grados, eso es altura. Ahora, los lados paralelos, en el trapecio le llamamos base. En el paralelogramo también le podemos llamar base, los lados paralelos. Obviamente que el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. Pero si ya trazamos una altura, entonces ya podemos definir la base. La base es lo que forma 90 grados con la altura. La base sería este segmento de aquí. Este lado paralelo. Este sería la base. Siempre que forme 90 grados con la altura. Como tenemos otro par de lados paralelos, podemos formar otra altura. Sería esta que está en color azul. Siempre y cuando formen 90 grados, ¿verdad? Y la altura la pueden tomar así, uniendo dos segmentos o desde el vértice. Desde el vértice también la pueden tomar. Siempre va a ser la misma altura. La altura es la misma desde cualquier punto que la tomen ustedes, siempre y cuando sean dos lados paralelos. Y la base sería uno de esos lados paralelos. Uno de esos lados paralelos, ese sería la base. Entonces, en un paralelogramo, ya sea cuadrado, ya sea rombo, ya sea rectángulo o ya sea el paralelogramo propiamente dicho, van a tener siempre dos alturas. El trapecio, solo porque tiene solo un par de lados paralelos, solo va a tener una altura. Entonces el trapecio sería algo así. Dos lados paralelos y solo eso. Entonces solo tendría una altura. Pueden unir desde cualquier punto con tal que forme 90 grados o desde el vértice con tal que forme 90 grados. Desde el vértice lo pueden hacer. Normalmente se hace desde el vértice porque se dibuja un triangulito ahí, ¿ves? No sé si se nota. Siempre aparece un triangulito. Es preferible hacerlo desde el vértice.
pero la altura es la unión de dos rectas paralelas, formando 90 grados. Esa es una altura. Es el segmento que se forma al unir dos rectas paralelas y que tenga 90 grados, o sea, que sea perpendicular a una de esas rectas paralelas. La recta paralela que es perpendicular le llamamos base. Recuerden que un trapecio tiene dos bases, pero la base que vamos a utilizar es donde forme 90 grados. De hecho, también forma 90 grados en la base de arriba, en cualquier trapecio. En cualquier trapecio y en cualquier paralelogramo también forma 90 grados en la parte de arriba. Entonces podemos utilizar cualquier base, de hecho. Cualquier base podemos utilizar. Obviamente aquí ya no formaría, si la altura la trazo desde el vértice, no formaría 90 grados por uno de los lados. Sí formaría 90 grados por acá, ¿verdad? Por esta parte de aquí. Pero por el otro lado ya no, aquí ya no mide 90 grados. Entonces, ojo con eso. Esas son las alturas. Ya sabemos la altura de un triángulo que tiene 3 alturas. Ya sabemos la altura de cualquier paralelogramo que tiene 2 alturas. Y la altura de un trapecio que solo tiene una altura, ya sea trapecio rectángulo, isósceles o escaleno, solo tiene una altura. ¿Para qué menciono eso de altura? Porque para calcular el área de la región necesito la altura. Para saber cuánto vale lo que está sombreado, necesito una altura. Eso es un paralelogramo. Entonces ya sabemos cómo trazar la altura, ¿verdad? La altura es un segmento que forma 90 grados con las rectas paralelas. Entonces las paralelas tendrían que ser estos dos segmentos. De hecho, este paralelogramo se llama rectángulo. Y en un rectángulo sabemos que siempre mide 90 grados. Entonces, este segmento de aquí, los lados miden 90 grados todos, ¿verdad? Entonces, todas estas serían alturas. Estos dos segmentos de los extremos serían alturas. Miden 90 grados y tocan los segmentos paralelos. Mientras toquen los segmentos paralelos, se llama altura. Y que midan 90 grados. Esas dos condiciones, ¿verdad? Que unan los dos segmentos paralelos y que midan 90 grados para que se llame altura. Como tienen dos pares de segmentos paralelos, entonces otra altura podría ser este segmento, ¿verdad? Este segmento sería una altura. Este segmento de aquí arriba y este segmento de aquí abajo también podrían ser alturas. En este caso, los rectángulos tienen dos alturas. Ya habíamos dicho que todos los paralelogramos tienen dos alturas. Solo para que lo vean, un rectángulo también tiene dos alturas. Con una altura que ustedes elijan, voy a creer que la altura es este segmento. Este segmento de aquí sería la altura. Entonces, el otro segmento tendría que ser la base. Recuerden que las rectas paralelas son bases. Los segmentos paralelos son bases. Este rectángulo tiene dos bases y dos alturas. Ustedes solo van a elegir una altura y una base y las van a multiplicar. La multiplicación de la medida de la base y la medida de la altura es el área de la región rectangular. Esta región se llama rectangular. Ya conocen la región triangular, ahora la región rectangular. Bien, existe otra región, que es la región cuadrangular, ¿verdad? Es el área de un cuadrado. Igual que el rectángulo, el cuadrado es un paralelogramo. Significa que tiene dos segmentos paralelos, que les vamos a llamar base, y la altura, que mide 90 grados. En un cuadrado, todos sus ángulos miden 90 grados. Entonces, a esto le podemos llamar altura. Noten que la altura mide lo mismo que la base. Y
si viene lo mismo, le podemos nombrar, le podemos dar un número. Digamos que la altura mida S, entonces la base también mide S. Si multiplicamos la base por altura, es como que multipliquemos S por S. Y S por S al final se convierte en S al cuadrado. Entonces, ese sería el área de la región cuadrangular. Solo se necesita uno de sus lados y elevarlo al cuadrado para encontrar el área de una región cuadrangular. Solo se necesita uno de sus lados y elevarlo al cuadrado. Hay otra fórmula para encontrar el área de cuadrangular y es usando una de sus diagonales. De hecho, las dos diagonales se pueden usar. Por propiedad de los cuadrados, sabemos que las diagonales miden lo mismo. La diagonal 1 mide lo mismo que la diagonal 2. Al final ustedes van a tener que multiplicar la diagonal 1 por la diagonal 2. Obviamente vale lo mismo y eso va a ser igual a diagonal al cuadrado. Y luego le van a sacar la mitad. Lo van a dividir entre 2 y eso va a ser el área. El área de un cuadrado es igual a la multiplicación de sus diagonales, es igual a la mitad de la multiplicación de sus diagonales. Cuando yo digo la mitad de la multiplicación de sus diagonales, no significa que primero van a sacarle la mitad a la diagonal y después van a multiplicar las diagonales. Lo que quiero decir es que primero van a multiplicar las diagonales y después le van a sacar la mitad. Si una diagonal mide 10, no es que le van a encontrar la mitad a 10, que es 5, y después lo van a elevar al cuadrado. 5 por 5 es 25. Entonces ustedes dirían que si la diagonal mide 10, entonces el área mediría 25, porque la mitad de la diagonal es 5. Y si lo elevan al cuadrado, 5 por 5 es 25. Eso es falso. Si la diagonal mide 10, ustedes la van a multiplicar 10 por 10, es 100, y después le van a sacar la mitad. Les va a dar 50. 50. Entonces, ojo con esta fórmula, ¿verdad? Aunque parezca que primero le voy a sacar la mitad y después lo voy a elevar al cuadrado, no. Al revés es, primero lo voy a elevar al cuadrado y después le voy a sacar la mitad. Bien, ya tenemos dos áreas. El área rectangular y el área cuadrangular. Recuerden que el área es lo que vale en la región, lo que vale dentro de los cuatro lados, lo que está adentro de los cuatro lados. Esa es la región. Y esa región vale un número y ese número se le llama área. Luego tenemos el área de un triángulo. Mande. Y A igual a S al cuadrado es la otra fórmula sería. Esta es lo único que está diciendo es que S es la medida de uno de sus lados. Y como miden los mismos lados, solo, bueno, lo había explicado, pero lo voy a volver a explicar. No me había fijado qué lado decía ese. No, dale. Sí, ¿verdad? Pero sí sabe de dónde viene. Recuerden que la altura, que tiene una altura y una base. Como la altura mide S y la base mide S, entonces al final multiplique la base por la altura, le va a quedar S por S. Que es lo mismo que decir S al cuadrado. Había visto una fórmula de S, pero no, ya vi qué lado se llama S. Está bien. Bien. Ahora, en un triángulo, ya sabemos que lo que queremos calcular es lo que está dentro de los tres lados. Y eso se llama área. La medida. La medida se llama área. Lo que está dentro de los tres lados se llama región. No confundamos, ¿verdad? Área es un número, es una medida. Área es un número. Región es lo que está dentro. La región. De los tres lados o de los lados. No importa si es un un cuadrilátero. Bien. Igual parecido a los paralelogramos, área igual base por altura. Sabemos que la altura de un triángulo es la unión de un vértice con el segmento opuesto.
Noten que, y tiene que formar 90 grados. Noten que en un triángulo rectángulo, esa altura es un cateto, porque el cateto toca un vértice y también toca el segmento opuesto y forma 90 grados. Entonces, esa era la definición de altura. Y en un triángulo rectángulo, el cateto tiene la misma definición de altura prácticamente. Y lo demás, habíamos dicho que se llamaba base, ¿verdad? El segmento que forma 90 grados con la altura, le habíamos dicho que se llamaba base. Y noten que la base es el otro cateto. Al final, en un triángulo rectángulo, ustedes van a multiplicar la medida de los dos catetos y le van a sacar la mitad. Y eso es el área. Eso les va a dar un número y les va a dar la medida de la región. O sea, el área de un triángulo rectángulo. Esto es por un triángulo rectángulo. No necesitan calcular la altura porque la altura es uno de los catetos y la base es el otro cateto. Si ustedes quieren decir que este cateto de abajo es la altura, entonces la base sería el siguiente cateto, ¿verdad? Bien. Ahora, suponiendo que no era un triángulo rectángulo, entonces las alturas, habíamos mencionado antes que podían estar afuera del triángulo o podrían estar dentro del triángulo, siempre y cuando formen 90 grados. Lo importante es saber quién es la base. La base para la segunda altura, sabemos que es el segmento CB, para la segunda altura que acabo de dibujar. Pero la base para la primera altura tiene que ser el segmento que contenga a la recta donde forma 90 grados. Entonces el segmento tendría que ser EB. EB es la base y la altura sí está difícil de calcularla, a no ser que ya se las den a ustedes. Si les dan el valor de la altura, no tienen que calcularla y solo tienen que multiplicarla por uno de sus lados. Por el lado que forma 90 grados con la altura, ¿verdad? No por cualquiera de sus lados. Tiene que ser por el lado que forma 90 grados. Hay otra fórmula para calcular área. Y en un triángulo, si conocen los tres lados, pueden calcular el área sin necesidad de altura. Eso se le llama, se le conoce como fórmula de Herón. No se necesita la altura para calcular el área de un triángulo, siempre y cuando conozcamos los tres lados. Lo que vamos a hacer es sumar los tres lados, el lado A, el lado B y el lado C, los vamos a sumar. Una vez que nos den el resultado, lo dividimos entre 2. A ese número lo vamos a llamar S. Se parece al cuadrado, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Le pueden llamar como quieran, de hecho. S, P, Q, la letra que ustedes quieran. Solo sépanse que ese número es la suma de los tres lados y al resultado lo divido entre 2. Bien, vamos a creer que los tres lados midan 5, 6 y 7. 5, que A mida 5, que B mida 6 y que C mida 7. Entonces sumen esos tres lados, les va a dar 18, ¿verdad? Entonces ese les va a dar 9. Suma 5 más 6 más 7, les da 18. Y lo dividen entre 2, les da 9. Ya tengo A, B, C y S. Ahora, ese número S lo voy a escribir aquí. El paréntesis que le sigue a S es la resta de 9 menos 5. 9 menos 5 da 4. Entonces lo voy a escribir dentro de este paréntesis. El otro paréntesis es la resta de 9 menos 6. 9 menos 6 es 3. Y el último paréntesis es la resta de 9 menos 7, que es 2. Multiplico eso y multiplico eso y me da 216. 216. Bueno, Sí. 216. Luego le saco la raíz cuadrada a todo eso.
a 216 y esa es la fórmula para encontrar área. Un poco más sencilla, de hecho, siempre y cuando conozcan los tres lados. Si no, tendrían que buscar la altura por fuerza. Y recuerden que la altura sí está complicado encontrarla, a no ser que ya se las den. Bien, entonces esta es otra fórmula para encontrar la región, la medida de la región triangular. Esa medida se llama área. Entonces esa es la fórmula para encontrar área de un triángulo. Licenciado, Dígame. solo una consultita, ahorita que sacó ese, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que usted dijo sacarle raíz cuadrada a 216, en la calculadora no me sale que sea exacta, entonces cuando es área la podemos dejar expresada como raíz cuadrada, así como vimos en las anteriores, con perímetros, o la dejamos como decimales. No, exacto, quiero yo. Valores exactos en el examen, ¿verdad? Sí, ya en la prueba ya no, porque la prueba la voy a hacer bueno, es que no sé cómo explicarlo. La prueba, eso es uno de mis dolores de cabeza, que no puedo dejar las respuestas con raíces. Entonces, ahí sí van a tener que usar decimales. Pero en el procedimiento de la prueba, quiero ver que aparezca este 216. Que al final, que ustedes usen la calculadora y escriban en la prueba el resultado. Sí, ya es otra cosa. Sí. Ahora bien, en la tarea sería igual. En la tarea prefiero valores exactos. No me gustan los decimales. Un ejemplo, solo un ejemplito, disculpe que me haya salido del tema. Si me sale, por ejemplo, una respuesta, un ejemplo que me salga 9 más 6 raíz de 2, ¿la puedo dejar expresada así? Así, exacto. Ok, excelente, bueno, gracias. Bien, entonces ya sabemos la región rectangular, el área de una región rectangular, el área de una región cuadrangular, el área de una región triangular, pero este triángulo es rectángulo, solo se necesitan catetos, y el área de una región de cualquier triángulo. Hay dos formas de encontrar el área de cualquier triángulo, una donde se necesita la altura y otra donde no se necesita la altura. Hay dos fórmulas para encontrar áreas de triángulos o de regiones triangulares. Una donde se necesite la altura y otra donde no. Ahora solo nos faltarían tres áreas más. El de un paralelogramo, que es básicamente lo mismo que el rectángulo. Solo se necesita una base y una altura. La altura, ya saben cómo se calcula. Solo se une los dos segmentos paralelos y esa sería la altura, siempre y cuando formen 90 grados. Y preferiblemente hagan la altura uniendo un vértice. Preferiblemente utilicen una altura. Para encontrar una altura, siempre usen un vértice. Siempre. Y se los digo y créanme, ¿por qué se los digo? Porque van a encontrar unos ejercicios ahí en los exámenes donde se necesite ese conocimiento, las alturas. Ustedes pueden elegir la altura donde quieren, ¿verdad? Donde gusten, pero preferiblemente donde se una un vértice, siempre y cuando formen 90 grados. Y donde formen 90 grados, el otro segmento donde se formen 90 grados se llama base. Ojo, las alturas pueden medir 90 grados en la parte posterior o en la parte superior. Noten que si es en la parte superior, entonces la base sería CD. Y si es en la parte inferior, la base sería AB. En un paralelogramo, las bases miden igual, porque los lados opuestos miden igual. Si ustedes eligen esta altura, digamos, esta altura, entonces la base tendría que ser AD o tendría que ser BC. En un paralelogramo las bases miden igual, los lados opuestos miden igual. Bien, solo que aquí sería ya otra base, ¿verdad? ADC. En un trapecio, como tienen dos bases, entonces ustedes tienen que sumar las dos bases. Base 1 y base 2 la suman, la multiplican por la altura preferiblemente que se forme desde un vértice,
siempre y cuando formen 90 grados, pero como son dos bases diferentes, no es que van a elegir así de Team Marín cuál de las dos bases le quede, ¿verdad? No. No es la más pequeña, no es la más grande, van a ser la suma de las dos bases, la suman y luego la multiplican por la altura y luego le sacan la mitad. No, ojo a eso, a la mitad, ¿verdad? Nuevamente lo vuelvo a recalcar. La mitad es lo último que van a hacer ustedes. Primero lo suman, después lo multiplican y después, primero lo suman, luego lo multiplican y por último le sacan la mitad. Y así se encuentra el área de la región trapezoide, de un trapezoide. Iba a decir trapezoidal, pero mejor no, por si no existe esa palabra. El área de una región de un trapezoide. ¿Qué más? Solo quiero mencionar por qué se saca la mitad en este caso y no en las anteriores. Si ustedes dividen el trapecio en dos triángulos, sabemos que el área de un triángulo es, bueno, la altura es la misma de los dos triángulos. Vamos a ver, ¿dónde está el otro triángulo? Aquí está. Esta sería la altura. Es difícil de verla, pero aquí está. Es la misma altura. Forma 90 grados. Solo que esta altura está por afuera. Pero la base siempre va a ser la misma. El área del primer triángulo, del triángulo de arriba, es la base 1 por la altura, entre 2. Y el área del triángulo 2 es lo mismo, solo que con la base 2. Sería la base 2 por la altura y dividido entre 2. Y luego suman los dos triángulos. Y al final les va a dar una suma de bases. El medio solo se copia, la altura solo se copia y solo van a sumar las bases, la base 1 con la base 2. De ahí es que sale esa fórmula. Y pueden demostrar las siguientes fórmulas también, ¿verdad? Sumen los triángulos, sumen los rectángulos y al final les va a dar esa misma fórmula. Ahora, en un rombo es como el cuadrado. Habíamos dicho que el cuadrado tenía dos diagonales iguales. Entonces multiplicábamos las dos diagonales y luego le sacábamos la mitad. Como en un cuadrado, las diagonales, recuerden que un cuadrado tiene los 4 ángulos rectos, mientras que un rombo no. Las diagonales en un cuadrado son la misma, entonces al final solo se eleva al cuadrado una de las diagonales y después se le saca la mitad. Ese es el área de una región cuadrangular. El área de una región romboidal o de un rombo es prácticamente lo mismo. Se multiplican las dos diagonales y luego se le saca la mitad. Se multiplican las dos diagonales y después se le saca la mitad. Parecida a la del cuadrado. Obviamente aquí ya no necesitan los lados. Aunque sepan las medidas de cada uno de sus lados, no las necesitan para encontrar el área. Lo que sí necesitan es las diagonales. Otra cosa que pueden usar para el rombo son los triángulos que se forman. En un rombo se forman 4 triángulos congruentes. Encuentren el área triangular de uno de los triángulos y después lo multiplican por 4. Eso sí también pueden hacerlo, con que encuentren la medida de uno de los triángulos. Por ejemplo, sabemos que una diagonal se biseca, las diagonales se bisecan, entonces podemos tener la medida de este cateto. Recuerden que los triángulos que se forman son triángulos rectángulos. Entonces tengo un cateto, tengo otro cateto, la multiplicación de los dos catetos y después la mitad de eso me da el área de ese triángulo. Ese número lo multiplico por 4 y me da el área de todo el rombo. También lo puedo hacer así. De varias formas puedo calcular el área. Bien, entonces mañana practicamos sobre este tema.
espero que elijan los ejercicios. Ya avanzamos un poco más, ya de áreas, ya tienen bastantes ejercicios por elegir. Y no vayan a elegir un ejercicio donde solo aparezca un rombito o un rectángulo. Busquen ejercicios más, si es posible, combinados, donde aparezcan una combinación de rombos, paralelogramos, trapecios, menos círculos, ¿verdad? Todavía círculos no hemos visto. Circunferencias, no hemos visto nada de eso. Una No de la guía sabemos sería qué es. bueno. Bueno, buenas noches. Solo una consulta, ingeniero. Dígame. Con respecto a la tarea, entonces se va a poder así, como lo puso usted en grupo, ¿verdad? No, si ustedes quieren trabajar en grupo, yo no tengo problema. Ah, ok. Entrega de Bien. los trabajos individual, siempre. Sí, obvio. Eso sí, yo los voy a evaluar individualmente, no los voy a evaluar por No. grupo. Era O por sea, el tema de que los procedimientos iban a verse igual, si trabaja. no se preocupe. Lee, Listo. Bueno, De hecho, me Eh. gusta la idea de que trabajen en grupo. Me recuerda a mis tiempos de estudiante. sí. Ah, bueno. licenciado, en la prueba, ¿hasta qué tema va a venir? La prueba solo triángulos, rectángulos y segmentos. Suma de segmentos. Suma de segmentos. Cuadrilátero para acá no. No, solo el triángulo rectángulo que se divide así. Ajá, entiendo. Y los segmentos, el punto A, el punto B y el punto C. Correcto. Bueno. ¿Cuánto mide? Complementos y suplementos, eso. Sí, hasta triángulos, los temas hasta triángulos rectángulos, entonces. No, esto solo se Hasta llama triángulos. segmentos. Suma de segmentos. No sé qué. Y este Ok. se llama semejanza de triángulos rectángulos. Ah, ok. Gracias, licenciado, entonces. Bueno, buenas Feliz noches. noche. Buenas noches. Descansen todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.